recurrir cuando queráis, ¿vale? De todos modos, el otro día tuve una clase con cuarto A y también ya se olvidó el vídeo de esa clase al blog, ¿vale? Así podéis recurrir a las dos, a la clase de cuarto A y a esta clase la que tenemos hoy, ¿vale? Así tenéis más información. Bueno, pues como decía, venga, empiezo ahora. Vamos a ver las razones trigonométricas del ángulo agudo. Este es el comienzo del tema 7. Estamos en la página 144 y es el punto número 1, ¿vale? Es lo que vamos a ver hoy. Es muy sencillito. ¿Habéis visto trigonometría en tercero? Sí, ¿no? ¿En académica? Yo no me acuerdo. No acordáis, ¿no? Creo que no. Vale, bueno, pues es muy sencillo. Lo que hay que tener claro es que vamos a recordar una serie de cosas del tema anterior, ¿vale? El triángulo rectángulo, como decía, es aquel triángulo que tiene un ángulo recto y los otros dos agudos. Bueno, pues en trigonometría siempre nos vamos a encontrar el triángulo en esta posición, con el ángulo agudo a la izquierda, en este lado aquí, el ángulo recto aquí, y los catetos, ¿cómo los vamos a tener? Pues la hipotenusa la vamos a tener aquí arriba, un cateto a la derecha y el otro cateto abajo, ¿vale? Recuerdo que los catetos son los lados que forman el ángulo recto, el ángulo de 90 grados, y la hipotenusa es el lado opuesto a ese ángulo, ¿vale? Eso lo sabemos del tema anterior. El tema anterior se basaba en una serie de teoremas. Teníamos el teorema de Pitágoras, que relacionaba la hipotenusa y los dos catetos. Teníamos también el teorema del cateto y el teorema de la altura, ¿vale? No lo voy a repetir porque, bueno, es del tema anterior, ¿no? Lo que quiero que nos quedemos hoy, de momento, es con esto de aquí, con el teorema de Pitágoras, ¿vale? Nombrados los catetos, el B y el C, que es el que forma el 90 grados, y el lado opuesto a ese ángulo de 90 grados en la hipotenusa, pues ya tenemos identificado el triángulo. Entonces, sabiendo eso, pues vamos a empezar con las razones de la trigonometría, ¿vale? Bueno, voy a pintar aquí otra vez otro triángulo. Entonces, como decía, estamos en la página 144 y las razones trigonométricas básicas son tres. El seno, coseno y la tangente. Son razones que siempre están relacionadas con un ángulo, aunque sean unas razones que relacionan dos lados de ese triángulo rectángulo, siempre se refieren a un ángulo. Ahora explicaré qué es eso, ¿vale? Vamos a explicarlo con un triángulo. Si yo pongo aquí el triángulo rectángulo que decía al principio, con su ángulo de 90 grados a la derecha, el ángulo agudo a la izquierda, que llamaré alfa, y los catetos B, C y la hipotenusa A. Si yo tengo eso, el seno, el coseno y la tangente siempre se va a referir a este ángulo de aquí, al ángulo de la izquierda. Entonces, la primera de las razones trigonométricas que vamos a ver es el seno de alfa. ¿Y qué es el seno de alfa? Pues siempre referido a este ángulo, el seno de alfa va a ser la división de la distancia del cateto opuesto, que en este caso es el cateto opuesto a ese ángulo, es el B, partido la hipotenusa, que es A. Esa es la primera de ellas. El segundo, el coseno de alfa, siempre referido al ángulo. El coseno de alfa va a ser el cateto contiguo a ese ángulo. Vemos que es contiguo, que es el que inmediatamente el siguiente, justamente además toca el ángulo, ¿vale? El cateto, si el cateto opuesto era el B, pues el cateto contiguo va a ser el otro que nos queda, porque esta es la hipotenusa. El C entre la hipotenusa, que es A. Y por último, la tangente de alfa es el cateto opuesto entre el cateto... Perdón. El cateto opuesto entre el cateto contiguo.
¿Vale? ¿De momento bien? Sí. Vale. Sí. Vale, pues lo que se trata, las razones trigonométricas son unas razones que relacionan los lados de un triángulo, rectángulo. Vemos que la razón quiere decir que es la división entre la medida entre dB y entre A, entre C entre A y entre B y entre C. Y estas razones, estas relaciones que relacionan estos dos ángulos, estos de aquí, cuando yo divida B entre C, pues me dará un número. Cuando divida entre C entre A, me dará otro número. Y cuando divida B entre C, me dará otro número. Esas son las razones de semejanza que relacionan cada uno de esos dos lados. ¿Vale? Entonces, esas razones de semejanza, siempre, en lugar de expresar pues, lo que vale la división entre B y entre A, pues hablamos directamente del seno de alfa. Y el seno de alfa siempre va a ser la medida entre el cateto opuesto entre la hipotenusa. El coseno de alfa siempre va a ser la medida del cateto contiguo entre la hipotenusa y la tangente siempre va a ser la medida del cateto opuesto entre el cateto contiguo. Eso siempre, ¿vale? De momento, bien, ¿no? Vale, pues... Sí. Bueno, pues vamos a ver una cosa. Una cosa muy importante. Como he dicho, las razones trigonométricas siempre están relacionadas con el ángulo. Quiere decir que si la razón de proporcionalidad, si este ángulo, si tengo un triángulo rectángulo, si tengo dos triángulos rectángulos, este, y tengo otro triángulo rectángulo semejante, un poquito más grande, que tiene el mismo ángulo agudo y el mismo ángulo recto, ya sabemos por el otro tema, el de semejanza, que estos dos triángulos son semejantes, ¿no? Porque al tener ángulos iguales, pues estos triángulos serían semejantes. Tenemos uno de 90, tenemos el alfa, que es el mismo, los triángulos son semejantes. Y si son semejantes, las relaciones entre sus lados siempre van a ser la misma. Si divido B entre C, lo vimos en el tema anterior, ¿no? B entre C va a ser igual a B' entre C', porque son semejantes. La razón de proporcionalidad es la misma. Si divido, perdón, C' entre A' será igual que C entre A. Y si divido B entre C, perdón, llaman a la puerta. Segundo. Este está bueno. Ya estoy. Tía, Pepe, ¿qué pasa? No te veo. ¿Vas, maestro? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, perdona, sigo, que me han llamado a la puerta, ¿vale? La razón entre B y entre C va a ser igual a B', C', ya lo había puesto aquí, y ¿cuál me queda? B entre A va a ser igual a B' entre A'. Voy a demostrarlo en una cosa, con una aplicación. Un segundito. Bueno, no sé si me estáis siguiendo. Lo que quiero decir es que si los dos triángulos son semejantes, las razones entre sus lados son las mismas. Entonces, como estamos hablando de que el seno de alfa es la división entre el cateto opuesto y el cateto contiguo, el seno de alfa siempre va a valer lo mismo, sea cual sea el triángulo que tenga, sea cual sean las medidas que tengan esos lados, ¿vale? Vamos a verlo con un ejemplito. ¿De momento me estáis siguiendo? Sí, maestro, sí. Vale. Momento perfecto. Un momento que se está viendo esto.
Bueno, todo esto, pues si lo queréis seguir, lo decía antes, ¿no? Tenemos en el libro, en la página 144, explica un poco todo esto, con un poquito más de profundidad, un poquito más enrevesado, creo yo. Pero bueno, básicamente lo que está diciendo el libro es lo mismo que estoy poniendo yo aquí, que las razones del seno, coseno y tangente pues son estas que expresamos aquí y que siempre son referidas al ángulo, ¿no? Entonces, a ver, si se abre esto. Vale, ¿veis esto de aquí, esta pantalla? Sí, sí. Sí, Vale. sí, la vemos. Veis dos triángulos, ¿no? Uno rojo aquí a la izquierda y otro amarillo aquí a la derecha, ¿vale? Sí. Vale, pues son dos triángulos rectángulos que tenemos el ángulo recto aquí a la izquierda, o sea, perdón, a la derecha, el ángulo agudo a la izquierda, como hemos dicho, que sería alfa, y aquí el amarillo pues lo mismo, ¿no? Tenemos el ángulo recto, que es el ángulo de 90 grados, y el ángulo agudo aquí. Fijaros que tanto en el amarillo como en el rojo, el ángulo es el mismo, 37 grados, ¿vale? ¿Vale? Porque el ángulo que forma este lado con este lado mide 37 y este lado de aquí, ese ángulo de aquí, que está formado por este lado y este lado, mide 37, bien. Pues entonces podemos decir aquí que los catetos de este triángulo rectángulo miden 6 y 8 y la hipotenusa mide 10. Y en el amarillo pues tenemos que los catetos miden 9 y 12 y la hipotenusa mide 15. Bueno, pues vamos a hacer entre todos una cosa. Vamos a sacar el seno, el coseno y la tangente del amarillo y del rojo. A ver cuánto nos da, ¿vale? ¿Alguien me puede decir cuánto mide el seno del triángulo rojo? Hemos dicho que el seno es la medida entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Por el seno de 37, ¿cuánto sería? Anybody? ¿Alguien? Yo tengo un resultado, pero va a estar mal. Venga, dale. 0,6. Pues está bien. Porque estamos diciendo que el seno de alfa, en este caso el seno del ángulo que estoy tratando, que es 37, es la medida del cateto opuesto, que es esta de aquí, entre la hipotenusa, que es esta de aquí. Es la división entre 6 entre 10. 6 entre 10 da 0,6. Perfecto. Iván, no se te escucha, ¿eh? No se te escucha, Iván. Tienes el micro silenciado. Sí, se ha ido de repente el audio. ¿Ahora me oís? Ahora. ¿Ahora Sí. sí? Vale. Sí, sí. ¿Qué es lo último que habéis escuchado? Desde lo de calculando el seno. El seno, ¿no? Vale. Vuelvo para atrás. El seno de alfa, lo decía Pablo, el seno del 37 ha sido dividir el cateto opuesto entre la hipotenusa. Así dividir 6 entre 10, ¿verdad? 6 entre 10 queda 0,6. El coseno es dividir la medida del cateto contiguo, que es 8, entre la hipotenusa. 8 entre 10 da 0,8. Y la tangente es dividir la medida del cateto opuesto, 6,
entre el cateto contiguo. 8. 6 entre 8, pues 6 octavos, ¿no? Que eso da 3 cuartos. Vale. Bueno, pues a ver si alguno se anima y me dice cuál sería el seno de alfa, en este caso que es 37 alfa, el referido al triángulo amarillo. ¿Cuánto sería el seno? ¿Alguien me lo dice? Lo mismo, ¿no? Sería dividir 9, cateto opuesto, 9 entre 12, 9 entre 12, 0,6. Coseno de alfa será cateto opuesto, perdón, 9 entre 15. Sería cateto opuesto entre hipotenusa, 9 entre 15, ¿vale? Que da 0,6. Eso es lo mismo. El coseno sería el cateto contiguo, que sería 12 entre 15, que da 0,8 también. Y por último, la tangente daría 9 entre 12, que es el cateto opuesto entre el cateto contiguo, que da también 3 cuartos, que es 0,75. Bueno, pues fijaros que sea cual sea las medidas del triángulo rectángulo, si comparten el mismo ángulo agudo, si el ángulo es el mismo, 37, las razones trigonométricas, el seno, el coseno y la tangente, valen lo mismo. O sea que, sea cual sean las medidas que tengan los lados, si guardan la misma relación entre sí, si tenemos el mismo ángulo agudo, quiero decir, pues entonces los ángulos, o sea, las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente, siempre son las mismas, ¿vale? Por eso decía antes, en la pantalla de antes, que las razones trigonométricas siempre se relacionan con el ángulo, ¿vale? No con los lados. Es muy importante eso. Vale, para un momentito. ¿Alguna duda, alguna pregunta que queréis hacer? Pero solo hemos calculado el seno, ¿no? Hemos calculado los tres, el seno, coseno y la tangente. El seno es el cateto opuesto entre la tangente, ¿vale? Entre la hipotenusa. 6 entre 10. ¿El coseno cómo sería? ¿6 entre 8? No, eso es la tangente. La tangente es el cateto opuesto entre el cateto contiguo. El coseno es el cateto contiguo, se relaciona porque coseno es contiguo, cateto contiguo entre la hipotenusa. Los dos primeros, el seno y el coseno, siempre se dividen entre la hipotenusa. Y lo último, la tangente, se dividen entre sí los catetos, ¿vale? Entonces, el coseno sería el cateto contiguo, que vale 8, entre la hipotenusa, que vale 10. Sería 8 entre 10, 0,8. Ahora la tangente. La tangente sería dividir los dos catetos entre sí. Cateto opuesto, 6, entre el contiguo, que sería 8. 6 entre 8. Ahora vamos a hacerlo en el amarillo. Venga, Pablo, échame una mano. Intenta hacerlo tú. Pues el seno sería 9 entre 15, el coseno sería 12 entre 15 y el tangente sería 9 entre 12, ¿no? Vale, perfecto. Pues vemos que si divido, y ahora vuelvo a la pantalla de antes. Si yo divido ahora si tengo los dos triángulos, pongo los dos triángulos ahora otra vez aquí. Teníamos 6, 8 y 10. Aquí teníamos 9, 12 y 15. Y el alfa era 37. El seno de 37 sería 6 entre 10. El coseno de 37 sería 8 entre 10. Y la tangente sería 6 entre 8. Y para este caso sería seno de 37, 9 entre 15. Coseno de 37, 12 entre 15. Y la tangente de 37, 9 entre 12.
Si dividimos estas cosas, estos valores de aquí, esto nos va a dar 0,6, esto nos va a dar 0,8 y esto nos va a dar 0,75. Y si divido 9 entre 15 me va a dar 0,6, 0,8 y 9 entre 12, 0,75. Pues comprobamos que, sea cual sea las medidas de los lados de los triángulos, si tienen el mismo ángulo agudo, los senos, el coseno y la tangente siempre van a valer lo mismo, ¿vale? Eso es un poco lo que estaba intentando demostrar, ¿vale? ¿Entendido esto? Sí, sí. Sí. Vale, perfecto. Pues vale, pues para no cargar mucho la cosa, voy a programar una sesión el lunes para no agobiaros mucho. Y voy a enviar un ejercicio que pediré que se entregue el jueves que viene, ¿vale? El jueves del 30 de abril. Pero convendría que lo vayáis haciendo para afianzar un poco lo que hemos visto hoy, ¿vale? El lunes la pondré a las 11 y que se conecte el que pueda, ¿vale? El que no pueda, pues lo mismo, pondré el vídeo. Maestro, Dime. que el lunes de 10 a 11 y pico tenemos lo de biología. Si lo puedes poner más tarde, porque tenemos una prueba de biología. Vale. Si lo puedes poner más tarde. Sí, a las 12:30, cuando queráis. ¿La pongo a las 12:30, por ejemplo? Vale, o a las 12 si quieres. A las 12. A las 12, venga, pues a las 12 la pongo. Lo digo para que descanséis también un poquito si tenéis una prueba. Sí, a las 12 está bien. A las 12, venga, pues a las 12 la pongo. Igual, que se conecte el que pueda, el que quiera. El vídeo lo voy a subir al blog para que lo pueda ver todo el mundo, pero convendría que para esa clase intentáis hacer lo siguiente, el ejercicio que voy a poner aquí en la pizarra, ¿vale? Hay un ejercicio, el 3 de la página 145, que lo que hace es intentar aplicar lo que hemos visto en la clase de hoy, ¿vale? Entonces, podéis echar mano del vídeo que voy a subir ahora y hacer el ejercicio este. ¿Cómo se hace? Pues vamos a suponer que esto es una página de vuestro cuaderno, ¿vale? Este es los márgenes de una página de vuestro cuaderno, un cuadriculado. Pues yo me plantaría aquí un cuadradito, o sea, un cuadrado que tenga 10 cuadraditos de lado, de 10 por 10, ¿vale? Y me voy a plantar un arco de circunferencia que tenga de radio esos 10, ¿vale? ¿Tenéis todos transportados de ángulo? ¿Sí? Yo creo que no. Yo sí. Sí. Bueno, intenta ver si te puedes hacer uno. Se pueden también fabricar de alguna forma. Ahora pondré un vídeo para ver cómo se puede hacer, ¿vale? Pero se tiene que hacer con la ayuda del transportador de ángulos, ¿vale? Yo creo que sí que tengo. Vale, pues de lo que se trata, el ejercicio este, es que tú te plantas este cuadradito de 10 por 10 con tu arco de circunferencia. Y ahora te pide que calcules el seno y el coseno de una serie de ángulos. 10 grados, 20 grados, 30 grados, 40 grados, 50 grados, 60 y 70. Y 80 también. Vale, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues en el primero de los casos, pues por ejemplo, en el de 10 grados, yo cojo mi transportador de ángulo y pongo aquí 10 grados. Y voy a medir donde me corte en esa circunferencia, voy a bajar esta medida. ¿Veis que se forma aquí un triángulo rectángulo, verdad? Tenemos aquí un ángulo recto, el ángulo agudo, ¿y qué tenemos aquí? Pues tenemos un cateto, otro cateto y la hipotenusa. Pues de lo que se trata con el ejercicio este es de decir el seno de 10, el coseno de 10 y la tangente de 10. Sencillo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues midiendo lo que nos den en los cuadraditos del cuaderno. ¿Cuánto mide B? Pues medirá lo que sea. Lo dividiremos entre A, que A siempre va a valer 10. ¿Lo veis? Porque el radio de este círculo es siempre 10 y como la hipotenusa va a ser siempre el radio del círculo, pues va a valer siempre 10. Eso lo tenéis ya. Pues el coseno y el seno habría que completarlo poniendo el valor que mide, que ponga B,
el coseno con C y la tangente va a ser B entre C. Eso se va a hacer pues con